Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, buenas noches, qué bueno que estamos por aquí, un lunes más, compartiendo juntas de la palabra del Señor. Ciertamente el tema que tenemos para hoy es un tema que lo voy a tratar con mucho respeto y con mucha altura, en el sentido de que, wow, Hebreos ciertamente es un libro rico, es un libro que confronta, no me había dado cuenta hasta ahora que nos detenemos para recibir esa confrontación de este libro. Ha sido extraordinaria la experiencia y quiero que veamos algo que desde los capítulos anteriores hemos estado viendo sobre la salvación, pero que cada semana que vamos adentrándonos en los capítulos, vamos viendo nuevas aristas de la salvación. Y es que, como yo decía anteriormente, hablar de la salvación nos tomaría muchísimo tiempo, porque es que algo rico, es algo hermoso, pero también nos llama a la evaluación personal constante. Así que voy a proceder a compartir, esto es en vivo, voy a proceder a compartir nuestra entrega de hoy. Gloria a Dios, y vamos a ver hoy Hebreos capítulo 6 y vamos a ver específicamente los versículos del 4 al 6. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, donde dice en su palabra, Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, no hay forma. Y lo vamos a ver, o sea, el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue una sola vez y para siempre. Y abarcó todas las esferas del ser humano, las naturales y las espirituales. Y no se necesita luego de él que nadie ni nada haga nada, ni diga nada, ni entregue nada para que nosotros podamos alcanzar salvación. Solo en Cristo está la salvación del ser humano. Ahora vamos a ver qué establecen, y son solamente 3 versículos, pero eso es una cosa que ciertamente lo vamos a compartir juntas hoy. Y en el primer versículo que vamos a ver, que está en el verso 4, empieza diciendo, demarcando, estableciendo que es imposible. O sea, todo lo que el autor menciona más adelante, nos vamos a dar cuenta que él establece que simplemente es imposible. No hay forma de que una persona que se desvíe completamente del camino del Señor y se convierta incluso, o sea, practique la iniquidad y se divorcie completamente de Dios y de su reino, pues pueda recibir la bendición de Dios. Y vamos a ver hoy la diferencia entre fallarle a Dios, o sea, tener un accidente y separarse completamente de Dios y no querer nada que ver con el reino de los cielos. Son dos cosas muy diferentes. Y estos versículos han sido tema de mucho debate y muchas personas lo han sacado de contexto. De hecho, han hablado de aspectos de la salvación que no son bíblicas. Pero aquí vamos a ver lo que las escrituras, lo que este autor, inspirado por el Espíritu de Dios, pues quiso traer a los lectores, a nosotros. Entonces, la palabra imposible fue puesta porque él estaba diciendo que todo lo que vamos a ver en esta noche no solamente es difícil que ocurra, sino que es imposible. Que toda aquella persona que haga todo eso que vamos a ver, ciertamente pues
alcance, ¿verdad? El perdón. Y vamos a ver eso porque lo voy a tomar con mucho respeto este tema porque ciertamente es un poco difícil. Bien, en el libro de Hebreos hay dos capítulos y dos versículos que también mencionan la palabra imposible. Y uno establece que Dios es imposible que mienta. Sabemos que el enemigo es el padre de la mentira. Pero Dios no es mentiroso, sino que en Él habita toda verdad. De hecho, es un atributo que Él expresa en el que todo lo que tiene que ver con Dios es veraz. Y, ojo, es importante resaltar que es un atributo incomunicable. No hay en otro ser humano la capacidad de 100% ser veraz como lo es Dios. Ok, recuerden que hay atributos que Dios comunica a su creación, comunica a su humanidad, en eso está el amor, está, ¿verdad? La santidad, en el sentido de que Él nos permite habitar donde Él está, pero hay otras cosas que solamente son exclusivas de Él, y la veracidad es una de esas. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe sin obra es muerta, pero la obra, si no está fundamentada en la fe, también es muerta. Entonces, eso es importante resaltarlo. Así que la palabra, el concepto de imposible es sinónimo de que no se mueve de ese estado. No es posible que sea posible. Gloria a Dios. Así que cuando dice que no es posible, ¿el qué? Que los que fueron iluminados, que los que gustaron del don celestial, y se los estoy enumerando, que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de los que gustaron la buena palabra de Dios y de los que recibieron y vieron los poderes del siglo venidero. Entonces, ahí nos vamos a detener un poco. Todas esas experiencias que están ahí mencionadas son impresionantes. De hecho, nosotros tenemos la capacidad de vivir en una época y en un tiempo de la historia que muchos de esos personajes que nosotros leemos y que nos maravillamos, quisiéramos nosotros haber vivido lo de ellos, pero ellos, según declara la palabra, también anhelaron el saber que iba a haber un momento en el que la gracia de Dios revelada por medio del Espíritu Santo, iba a reposar en la tierra y en sus hijos, que es cuando el Espíritu Santo desciende y muchas otras cosas más. Entonces, ellos vieron eso, o sea, anhelaron eso y nosotros también en cierto modo hemos querido como, ¿verdad? Ir a cierta parte de la historia, pero ahora nosotros vivimos el momento, vamos a decir, más idóneo para poder servir a Dios, conocer de Él, conocer su revelación. O sea, nosotros conocemos aspectos de las escrituras que en tiempos anteriores no era posible. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, hay un tema que no podemos dejar de hablar y que es el tema que ha estado central en estas entregas y es el tema de la salvación. Y ciertamente el debate está entre si hay una salvación real, genuina, verdadera, y una salvación falsa, o por lo menos una tendencia a una imagen de salvación que no es. Entonces vamos a ver. Cuando se refiere en el primer concepto que, oye, que han sido iluminados, lo que quiere representar aquí es que ellos aquel que ha sido iluminado ha experimentado la luz de Dios que ha reposado sobre ellos. Y cuando se habla de iluminar, se habla también del entendimiento. Hay cosas que ha entendido, hay cosas que se le han revelado, hay aspectos que puede vivir, ha sido transformado en distintas áreas, porque el intelecto o está entenebrecido o está iluminado. Bien, está el tema de la oscuridad y el tema de la luz, y donde está Dios, el entendimiento y todo lo que conlleva en el ser humano tiene como un despertar, tiene como un brillo, una luz que permite al ser humano conocer a la perfección su diseño, para qué fue creado. También dice, en otro término, que gustaron.
Y me llama mucho la atención porque es que han experimentado real y efectivamente, se han deleitado, o sea, nos hemos deleitado en conocer acerca de Jesús, en conocer aspectos específicos que describe su palabra, o sea, y haciendo referencia a estas personas también, que tuvieron oportunidades importantes que no otras personas la tuvieron. Y también hace referencia a que, en cierto modo, pudiéramos decir que estuvieron cerca de poder abrazar y recibir la genuina salvación. Vamos a ver de qué se trata. También habla el aspecto de que pudieron gustar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Lo importante resaltar es que el tema de participar del Espíritu Santo, de que podamos recibir transformación, de que podamos ser asistidos específicamente por el Espíritu Santo, en esta dispensación, en este tiempo de la historia, diferente a como estuvieron anteriormente, cuando solo el Espíritu venía y visitaba de tiempo en tiempo y hacía cosas específicas, porque ese no era su momento de mayor expresión. También hace referencia a esto. Personas que participaron, que pudieron ver las señales, los milagros, las maravillas, que gracias al Espíritu Santo podían ser manifestados. Y también tiene que ver con el tema de la comunión directa con el Espíritu Santo. Si bien es cierto, hay personas que anteriormente escucharon del Espíritu Santo como una promesa, luego de que Él desciende para ser el gobernador de la iglesia, se constituye en una comunión directa con Él, a tal punto que el Espíritu Santo tenemos que conocerlo y Él tiene que conocernos a nosotros, porque Él es el que va a arrebatar a la iglesia. O sea, no es posible que nos quedemos apáticos ni indiferentes para con Él, porque Él debe conocernos y nosotros a Él para poder escucharle, para poder escuchar esa trompeta a nivel espiritual. Pero también cuando hace referencia a que gustaron de la palabra de Dios, de la buena palabra, la palabra que no es adulterada, la palabra que fue inspirada por Dios a través de sus grandes hombres de Dios para que, ¿verdad?, pudiéramos tenerla, que pudieron experimentar su bondad, su misericordia, en el sentido de que nuestra mente es finita y Dios es infinito, y Él permite que nosotros podamos entender aspectos profundos de la palabra y también que eso transforme sus vidas. Y con el tema de los poderes del siglo venidero es la sobrenaturalidad de Dios manifestada en el mundo natural. Si bien es cierto que las personas en el tiempo de Jesús se maravillaban porque veían esos milagros, esas señales que Él hacía, una vez desciende el Espíritu Santo de Dios a la tierra, también vemos como esa sobrenaturalidad más despierta y más activa y más evidenciada que anteriormente eso había ocurrido. Entonces también esas personas, según establece el escritor, tuvieron la oportunidad de ver todo eso, cosa que nosotras también tenemos la oportunidad de evidenciar, de vivir cada día constantemente las maravillas de Dios y la operación del Espíritu Santo de manera poderosa. Entonces, ¿cómo es que viendo todo esto hace referencia a que es imposible que ellos puedan volver a alcanzar eso una vez recaen? Entonces aquí es que empieza el tema de debate que han presentado estos 3 versículos. Y es que hay una pregunta que dice: todas estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales, que han tenido la capacidad de poder ver o participar de esas experiencias, ¿pudieran considerarse o no cristianos? ¿Pudieran considerarse elegidos o no de Dios? ¿Pudieran ser de los que son elegidos desde la fundación del mundo? Entonces, ahí en esas preguntas es que se encierra el tema de esta noche. Porque dice que, en un principio dice que es imposible que todo el que haya experimentado todo eso
y recaiga, pueda volver como a pedir una oportunidad más. Y vamos a ver de qué se trata, porque es importante que hagamos la salvedad en esta noche. Así que hay muchos estudiosos y muchos exégetas, ¿verdad?, que han hablado sobre una u otra postura con respecto de esto. Pero es importante traer al tema cómo nosotros vimos grandes personas que hacían cosas para Dios, pero no tenían a Dios. O cuando hay gente que se llama ser servidor de Dios y en cierto modo trabaja para su reino, pero no forma parte de la intimidad ni forma parte del círculo íntimo de Dios. Y eso se constituye religión, y sabemos que la religión no es lo mismo que la relación. Nosotros servimos a Dios en respuesta de agradecimiento por Él habernos alcanzado. No servimos ni hacemos las cosas para recibir lo que ya Él en modo de regalo nos ha dado. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y conocemos ese grupo de personas que de hecho la Biblia los describe, que son los fariseos. Esas personas de alta eminencia, líderes religiosos de la época con mucha autoridad y con mucha presencia en esos lugares. Sin embargo, no pudieron ni siquiera discernir que estaban enfrente del Hijo de Dios, o sea, que estaban enfrente de Jesús, el Salvador del mundo. O sea, como una persona con tanto conocimiento y ¿verdad?, tantas cosas, no tiene la sensibilidad en el corazón y en el espíritu de identificar cuando hay algo que está operando de parte de Dios. Y sí, eso ocurrió en ese tiempo y puede ocurrir en este tiempo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y en todo momento nos habla. Gloria a Jesús. Entonces, haciendo ejemplo de estos fariseos, veamos que ellos evangelizaban. Y ahí están los textos bíblicos para que también, ¿verdad?, se familiaricen. Ese es un capítulo muy interesante, ese capítulo 23 de Mateo. Pero evangelizaban, oraban largamente, hacían compromisos religiosos, hacían el tema del diezmo y respetaban las tradiciones religiosas, como diríamos nosotros en nuestro tiempo, caiga quien caiga y duélale a quien le duela. Y ayunaban y hacían muchísimas otras cosas. Sin embargo, ellos entonces no tenían la capacidad de poder reconocer a Dios, ni siquiera, que es lo más importante, reconocer cómo era, que verdaderamente operaba el reino de Dios. Entonces, la pregunta que dice, todas esas personas que hacen y que experimentan todo eso, ¿se pueden llamar cristianos? ¿O se puede decir que es un no creyente? ¿Cómo se dice? Nosotros en todo momento hemos escuchado el término cristiano, el término evangélico y muchísimos otros términos de acuerdo al tipo de religión o de doctrina que se profesa. En cierto modo, en ocasiones es hasta necesario que nosotros lo digamos para que puedan entender de qué raíz de doctrina, ¿verdad?, nosotros profesamos. Ahora bien, el tema de que nosotros nos llamemos o de que alguien nos llame no necesariamente tiene que ir conectado con lo que Dios piensa de esa persona. Entonces, posiblemente hay personas que han experimentado experiencias, valga la redundancia, importantes, bonitas, extraordinarias de parte de Dios, pero que no hayan asentado en el trono de su corazón verdaderamente al Hijo de Dios. Entonces, dice incluso el estudio que hasta pueden tener posiciones de liderazgo, pueden tener posiciones altas, pueden llegar a compartir con personas. Y me vino a la mente el ejemplo más claro, el tema de los fariseos. O sea, tenían influencia en el pueblo en ese tiempo, tenían todo tipo de autoridad, todo tipo de respeto, no se hacía nada sin que se les consultara. Sin embargo, o sea, viéndolo desde la perspectiva humana, con sus ropas y todas las cosas que ellos hacían, posiblemente podían pasar por aparentar ser lo que nosotros en este tiempo ahora decimos cristiano. Sin embargo, Cristo se encargó
de en varias ocasiones decir hipócritas, de exponer la verdadera condición de su corazón y de su espíritu. Porque Cristo en todo momento prefirió que más que dijeran yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, es que verdaderamente tomaran su cruz y le siguieran, que verdaderamente se constituyeran seguidores de él, no solo de oídas o no solo de boca, sino con la forma en la que vivían, con las cosas que hacían y cómo ellos servían al reino de Dios. Y lo que pasa en ese tiempo, también pasa en este tiempo. Entonces, es posible que una persona sea correcta, sea medida, hable bien, se vista bien, no deje pasar nada, todo en orden. Sin embargo, lo esté haciendo para los hombres o lo esté haciendo con algún otro fin o interés totalmente divorciado de Dios. Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos hacer una vez llegamos a los caminos del Señor es preguntar cuál es su propósito en nuestra vida. Porque si no sabemos para qué Él nos creó, o sea, duramos tanto en la vida antes de aceptarlo, antes de recibirlo, y que entonces cuando vengamos a Él nos distorsione o nos distraiga las actividades religiosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente llegamos a los pies del Señor, preguntarle cuál es su propósito, cuáles son esas áreas que Él necesita trabajar en nosotras, porque si no, haremos muchas cosas y alcanzaremos muchas cosas, pero a Él no le conoceremos. Y lo primero es que para que nosotros le conozcamos y que Él lo repite innumerables veces, es que tenemos que ir a su escritura, tenemos que ir a su palabra. Y gloria a Dios que este mes de septiembre es el mes de la Biblia en nuestro país, en República Dominicana. Porque es que no es posible, si bien es cierto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, aquel que oye la palabra de Dios y se sienta en un momento debe ser instruido y discipulado en ella. ¿Para qué? Para que cuando esa persona por la cual ellos escucharon la palabra de Dios en un momento no esté, eso no haga que su fe desfallezca, ni haga que se debilite espiritualmente, sino que ellos mismos vayan, ellos, a la fuente misma y busquen también. Entonces, dice, ¿verdad? Todo eso que gustaron y que vieron y todo y que recayeron, entonces sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí es que viene, ¿verdad? La parte, vamos a decir, final con respecto de este tema. Recaer en este aspecto a lo que se refiere es que ya luego de que se adquirió una posición, caer de ella. O sea, no es lo mismo que fallar, no es lo mismo que tener un accidente, o sea, pecar por accidente o que falló en algún momento o que hizo algo y ahora se siente arrepentido. No, el recaer es volver a su condición porque ciertamente, aunque vio y experimentó todo, nunca su corazón fue transformado. Y en mi congregación, el día de ayer, nuestro pastor hablaba sobre la regeneración versus la concupiscencia. Y es que una cosa es que una persona por las condiciones y la atmósfera se sienta arrepentido por algo y una vez salga, vuelva a cometer lo mismo. Y otra cosa es ser regenerado. El que es regenerado no vuelve a caer, no se sale. El ADN de Dios es depositado en su espíritu inmediato. O sea, no hay forma de volver atrás. Entonces, esta gente que establece el escritor que vuelven y caen, es que de ese estatus aparente que tenían, entonces se salen, se van. Y ahí es que está el tema de que cuando una persona pues ha visto la mano de Dios obrar y sale de los caminos, ciertamente, ¿verdad? Pasan muchas situaciones, pero algunas de esas personas vuelven a los caminos del Señor porque fue en su momento como una distracción, pero ese no fue como su objetivo final. Entonces aquí a lo que hace referencia es esas personas que practican iniquidad, que son enemigos de Dios. No son gente como las personas que actualmente están aceptando al Señor, que están haciendo su mejor esfuerzo, que
y que están sin fuerza y que le están pidiendo al Señor que los ayude. No, son gente dedicadas a hacer el mal y permiten que todo, que su mente, que su corazón, que su cuerpo, que su espíritu sea usado por el reino de las tinieblas para acabar con toda semilla que haya sido depositada de parte de Dios. O sea, buscan la aniquilación de los demás. Entonces son dos tipos de personas totalmente diferentes. Y con respecto a esas segunda persona que se refiere el texto, porque eso sería como pretender que Cristo vuelva a hacer todo lo que vaya a hacer, todo lo que hizo por ellos. Y sabemos que hay personas que eso está en la potestad del Señor. Mis hermanos, eso está en la potestad del Señor, quien al final, pues, ¿verdad? Alcanza y quien no. Nosotros no podemos juzgar al otro. Déjame, yo no voy a evangelizar a este o a esta porque yo creo que ella está perdida. No, usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a dar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque los corazones, el verdadero asentamiento del corazón solo lo conoce el Señor. ¿De acuerdo? También la palabra dice que cuando en un momento determinado ya nosotros hemos hecho y hemos sido guiados por el Señor y esa persona no recibe el evangelio, pues no queda de nosotros que no lo dijimos. O sea, no queda de nosotros que no lo dimos y no queda de nosotros que juzgamos la condición final de ese espíritu y de ese corazón de esa persona. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero hay una parte donde terminamos nosotros y empieza Dios. Dios conoce más de nosotros que incluso a veces nosotros mismos. Entonces, ahí dice que no es posible que ellos caigan de la condición, por la condición en la que ellos están, y que se pretenda que se va a renovar en arrepentimiento, porque eso implicaría que ese tipo de personas específicas a las que me estoy refiriendo, es como si fuera necesario que Cristo vuelva y haga todo nuevamente. Y si se hiciera eso, entonces vana sería toda nuestra fe y todo en lo que creemos, porque lo primero que creemos es que el sacrificio de Cristo fue perfecto y se hizo una sola vez. Entonces, ya nos dimos cuenta de que posiblemente esas personas accedieron a lugares y a posiciones y a formas, ¿verdad?, del cristianismo bien avanzados. Pero sin embargo, por la dureza de su corazón, por la iniquidad, entraron incluso hasta hacer la contra y no tienen pensado arrepentirse. Entonces, a eso es a lo que se refiere este texto, porque una cosa es aquel que falla, aquel incluso que hasta se aparta de Dios en un momento y viene a su mente, o sea, conscientemente se da cuenta que no puede vivir sin Dios y se arrepiente. De hecho, ese arrepentimiento se llama arrepentimiento para vida. Hay 3 elementos que se necesitan en la vida de un ser humano, que es arrepentimiento para vida, la fe salvadora, el saber que aunque no estuvo delante de la cruz, aunque no pasó en ese momento de la historia físicamente, él por la fe cree que todo lo que Cristo hizo y lo hizo perfecto. La fe salvadora, el segundo elemento, y el tercer elemento, la obediencia a Dios. O sea, dejar de que sea el reino de la tiniebla quien gobierne su vida y permitir que sea Dios el que gobierne y transforme su vida a partir de ahora. Entonces son dos tipos de personas muy diferentes. Así que el abandonar a Jesús desde esta posición, lo que nos hace referencia es que nunca estuvieron por Jesús. O sea, siempre fue por hacer algún tipo, vamos a decirlo así, de contra o de lastimar el cuerpo eclesiástico, el cuerpo de Cristo, pero en ellos no hubo un verdadero arrepentimiento. Incluso en algunos pudo haber sido que haya ciertas caretas y ciertas poses, y como no les interesa el arrepentimiento y no expresan su arrepentimiento, entonces son personas que están dedicadas y trabajan directamente para el reino de las tinieblas. Entonces, esas personas se consideran, según la palabra, inicuos.
Son personas inicuas que practican la iniquidad, que no es que pecan por accidente y luego porque conocemos muy bien a David, ¿verdad? El siervo David, todas las cosas que ocurrieron en su vida. Pero Dios mismo declaró de él el corazón que él tenía. O sea, había un arrepentimiento de que cuando él lo hacía, era verdaderamente se apartaba de esas cosas. Y aunque fallaba en otras, pero ya es en la que había primero fallado, se había puesto a cuenta con él. Entonces, este tipo de personas son totalmente diferentes. Y entonces, el pretender que eso ocurra era porque ellos al final, específicamente según las tradiciones judías, era como si ellos quisieran volver a los ritos y volver a los tipos de sacrificio que se hacían antes de Cristo. Y el que hace algo que estuvo antes de lo que está actualmente, no acepta lo actual. Si una persona continúa haciendo lo que se hacía antes de que llegara el Mesías, es que no recibió al Mesías. Porque si se supone que lo recibe de manera completa y dentro de eso está su sacrificio perfecto. Pero si continuaban haciendo las cosas de antes y no tenían ningún tipo de interés en seguir a Cristo, entonces ellos negaban por completo la obra de Jesús por ellos en la cruz. O sea, la negaban, no les interesaba. Y hay muchas personas actualmente que niegan completamente la obra de Jesús. O sea, entienden que eso para ellos no significa nada y que ellos como están y lo que están haciendo, así es. Entonces, hay personas que a pesar de que tienen ciertos comportamientos contrarios hacia Dios, la misma obra salvífica del Espíritu Santo, ¿verdad? Permite que las personas vengan al arrepentimiento porque hay una convicción que viene traída por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que puede ser que una persona eh, esté, ¿verdad? En la vanidad del mundo y haciendo una serie de actos y de actividades que son contrarias a Dios. Pero una vez recibe del Espíritu Santo ese tipo de convicción de pecado, de justicia y de juicio, entonces viene ese arrepentimiento para vida. Pero aquí nos estamos refiriendo a personas que completamente niegan toda obra de Cristo. Son personas, mis hermanos, miren que no quisiéramos nunca tener que tocarnos, porque es que la manera de vivir y de operar es a un nivel increíble. Entonces, cuando habla el término de que recayeron, ahí quiere demarcar la diferencia entre fallar y recaer. Recaer no es solamente que cayó en algún pecado, sino que se apartó y en la mayoría de los casos conscientemente saben lo que están haciendo. Se apartan de Jesús mismo. Señora, no se apartan de usted ni de mí ni de la iglesia, no, se apartan de Jesús mismo. Y vemos en Proverbios que dice que 7 veces cae el justo y él vuelve a levantarse, porque una cosa es el patín, que yo me caigo y vuelvo, me levanto, y me caigo y vuelvo, me levanto, eso es otra cosa. Pero hay momentos de debilidad de nosotros como seres humanos, pero que no podemos tener la tendencia de estar constantemente caídos o constantemente en el piso, constantemente derrotados o constantemente en pecado. Tiene que haber un momento en el que haya un verdadero despertar en nosotros y eso es porque le abrimos la puerta a que Dios por medio de su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Eso es una cosa. Lo otro es que no permiten, esas personas que no permiten nada que tenga que ver con Dios y se constituyen enemigos de Dios. Entonces hubo una diferencia marcada en la palabra de Dios y es de Pedro y de Judas. Y también incluso pudiéramos mencionar en el lugar de Pedro también a Pablo. Son personas que hicieron cosas, ¿verdad? Que no eran las adecuadas en ese momento. Señores, Pedro negó a Jesús. O sea, andó con Jesús, hizo todo y en el momento, por miedo a lo que dirán y a lo que le hicieran, negó a Jesús.
Y cuando lo negó la tercera vez, que cantó el gallo, como Cristo le había dicho, que se encontraran las miradas, no hubo que decirle más nada a Pedro. El tipo de arrepentimiento que Pedro experimentó en ese momento, yo de manera muy particular, es como que ahí él entendió quién él era y quién era Dios y quién era él en la pieza de rompecabezas, ¿verdad? Que más adelante vemos cómo Pedro se mueve y opera y lleva la palabra de Dios. Era necesario ese negar, pero lo hizo y se arrepintió. Pero Judas, si bien es cierto que él llevó las monedas y no las quiso, de hecho esos grandes sacerdotes ni siquiera entraron ese dinero ¿verdad? En el alfolí. Hubo en él algo totalmente diferente y es que él operó en iniquidad. Operó de manera totalmente siendo instrumento del enemigo. Estuvo con Jesús durante todo su ministerio, pero todo le molestaba de Jesús, todo lo que hacía, todo lo que le daban, todo como lo trataban, todo le molestaba. Entonces, ese tipo de personas son las que se constituyen en enemigos de Dios. Y entonces, una cosa es apartarse en una condición de pecado o de situación, pero luego voltear el rostro como el hijo pródigo y procurar volver a la casa del Padre. Y otra muy diferente es apartarse completamente de Jesús, porque sabemos que el que se aparta de Jesús, simplemente no hay esperanza para él, no hay otra esperanza, no hay nada que dé la esperanza de vida eterna como la da Jesús. Entonces, ahí es importante. Y de tiempo en tiempo, las personas, eh, los, los hijos de Dios, como que se cansan, como que hay algo en el espíritu que, como que hay una pequeña pesadez. Pero con todo lo que pase, con todo lo que le hagan, con todo lo que le digan, no se sale del camino porque ya está en el camino. Porque ya verdaderamente no solo experimentó todas las cosas que Dios da, sino que lo experimentó a él. Y no solamente eso, sino que en la regeneración recibió el ADN de Dios. Entonces, no es posible, mire, no hay forma de echar para atrás. Gloria a Jesús. Así que el mensaje para estos, vamos a decir así, estos tipos de cristianos que pensaban en renunciar en Jesús era claro. Y es que hay dos caminos: permanecer en Cristo y salirse de Cristo a cometer iniquidad. O sea, o constituirse enemigo de Cristo. Mire, el que se constituye enemigo de Cristo, no entiendo, porque no tiene la de ganar por ninguna vía. Tanto así que miren el que intentó ir al trono y establecerse en el trono de Dios, lo que le pasó. Y de hecho, él va a tener un juicio importante, porque las personas en ocasiones dicen, no, que Dios como que dura mucho para hacer el juicio. Lo que pasa es que Dios, dentro de la espera, muestra su misma misericordia, aun aquello que no se la merece. Pero aunque algunos tienen por tardanza ciertas cosas con respecto de Dios, Dios sabe todo cómo lo está haciendo. Y el tiempo que Dios utiliza para hacer las cosas es totalmente diferente al nuestro. Y nosotros no tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o dejar de hacer, porque Él sabe por qué hace cada cosa. Pero aún el enemigo va a tener un tiempo en el que públicamente también va a ser juzgado. Gloria a Jesús. Entonces, que esas personas que comenten eso no crean que van a alcanzar la salvación por otro medio o haciendo las cosas que hacían antes. O bueno, ya me constituí enemigo de Jesús, pero voy a ir a otro lugar y como quiera lo voy a alcanzar. De ninguna manera. El que no ha sido regenerado no ha conocido a Dios. Y el que no ha conocido a Dios no puede entender el aspecto que engloba la salvación y por lo tanto no se hace efectiva, a pesar de que fue un regalo para todos, pero tienen que darse unos elementos que si no se da porque esas personas son enemigos de Dios,
indiscutiblemente no es posible. Es imposible, como dice el primer versículo que vimos. Así que lo primero que tenemos que recordar es que no es que Dios prohíbe el arrepentimiento de estas personas de ninguna manera. Es que ellos voluntariamente decidieron separarse de Dios, o decidieron ser enemigos de Dios. Y una cosa diferente es el que se arrepiente para vida, y otra cosa muy diferente es ese inicuo, esa persona que hace todo lo contrario a Dios. Y la idea no es que si nosotros fallamos o en un momento caemos de la gracia, no podamos alcanzar misericordia. Claro que sí. Lo importante ahora aquí es que no se le dé la espalda a Jesús, porque fuera de Jesús no hay esperanza y no podemos encontrar salvación en ningún otro. Entonces, una cosa es darle la espalda a Cristo y todo lo que encierra, y otra cosa diferente es que en algún momento tengamos situaciones personales de debilidad de humano y que vayamos a la presencia de Dios pidiendo socorro. Y esto es importante porque la plenitud del ser humano solamente puede ser encontrada en Cristo Jesús. Por mucho tiempo, muchas personas han procurado hacer de todo, visitar lugares, visitar personas, conocer, hacer cosas, y ellos mismos han manifestado que hay algo que les falta. De hecho, Salomón, señores, el más sabio de todo, dijo que todo es vanidad. O sea, ya ahí está resumido todo. Por lo que el ser humano tiene un área en su espíritu que solo le pertenece a Dios. Y si no coloca a Dios, nunca se va a sentir ni completo ni pleno. Gloria a Jesús. Entonces, aquí hay ¿cómo lo diríamos? Hay una historia en el Antiguo Testamento de dos mujeres. Una que quiso de manera errante continuar con lo que quería hacer, y era que quería recibir venganza. No quería al hijo, no quería nada, solo quería recibir, como hacer eso. Sin embargo, la madre de este niño prefirió que viviera y que se lo dieran a la que no era su madre, pero que el niño viviera. O sea, había compasión, había misericordia en ella. Y estas es las dos mujeres que van frente a Salomón una vez Dios le da la sabiduría, porque en este capítulo 3 de Primera de Reyes nos damos cuenta que después que Dios le dio la sabiduría a Salomón, se la activó con esta situación. Entonces, no tiene nada que ver, volviendo al tema que estábamos, con aquellos que tienen el temor por ser condenado, porque tampoco tenemos que venir a los pies del Señor por temor, ni porque el infierno y el lago de fuego no, tenemos que venir a los pies del Señor por amor. Pero también hay personas que no presentan ningún tipo de remordimiento espiritual por su condición, sino que saben su condición, que están completamente divorciados de Dios y no tienen la capacidad, porque ya está su entendimiento, está entenebrecido, está tomado por el reino de las tinieblas. Entonces, aquí, sin duda alguna, nosotros podemos ver en este pasaje, lo puse ahí debajo porque vamos a ver esa historia en nuestra asignación, ¿verdad? Que una cosa es haber fallado y retomar la dirección correcta, y otra cosa es haber caído mucho más allá de la posibilidad de la restauración. Hay un lugar, hay una línea espiritual divisoria entre el reino de Dios y las tinieblas, y Dios, las leyes que ha establecido, Él no las interfiere. Entonces, Él no llega después de donde Él dijo que ese es el límite, no porque Él no pueda, sino porque como Él es Dios y la justicia es uno de sus atributos, Él no avasalla. Así que si Él dijo que es hasta aquí y nosotros osaríamos pasar de ahí, no tenemos la cobertura de Dios. Ya ahí eso pertenece al reino de las tinieblas. Entonces,
Son dos cosas muy diferentes y es importante. Y espero que en esta entrega haya quedado claro de que hay personas que fallan, se arrepienten genuinamente y se vuelven a Dios. Y nunca es tarde. Mientras hay un aliento de vida en el cuerpo humano, hay oportunidad. Pero otra cosa muy diferente son esas personas que están entregados a la maldad, personas que sirven al reino de las tinieblas y que practican iniquidad y que en ellos no hay ninguna intención ni de seguir a Jesús, ni de servirle, ni de conocerle, ni de nada. Al contrario, son enemigos férreos de él. No entiendo el motivo porque con Dios nadie puede, pero los hay. ¿Ok? Y entonces el autor quería especificar eso en estos versículos. Así que, gloria a Dios. Para la próxima semana vamos a ver una ilustración que luego entonces surge con respecto de este tema, porque el escritor en este capítulo 6 habló del mismo tema, pero con varias ilustraciones y con varios espacios de la misma palabra que hace referencia a personas con respecto de este tema. Entonces vamos a ir viendo también de qué trata. Y a modo de investigación vamos a ver lo que establece en Primera de Reyes sobre ese enfrentamiento al que estuvo Salomón con esas dos madres. ¿Cómo fue que llegaron hasta ahí? Y quiero que analicen tanto una madre como la otra con respecto al tema que hemos hablado. Cuando hay alguien que está totalmente fuera de sí, que lo que procura es inclinarse a la maldad, o sea, se inclina que uno lo ve, y otros que aunque hayan cometido alguna falla, pues se arrepienten y prefieren incluso abrazar las consecuencias de ese fallo que hubo con el fin de no perder la oportunidad de reconciliarse con Dios. Así que gloria a Jesús. Vamos ahora al tiempo de las preguntas y yo entiendo que de la entrega de hoy lo que podemos llevarnos es que siempre nos evaluemos y miremos cómo está nuestra condición, nuestro corazón, porque si en algún momento fallamos, si fallamos, ¿qué fallamos? Siempre tengamos presente direccionarnos a Dios, siempre, en todo momento. No vaya a ser que nuestro corazón se endurezca y que atesoremos esa salvación tan grande que se nos ha entregado y ese gesto de amor tan extraordinario que por medio del sacrificio de Cristo hemos recibido. Así que nos vemos una próxima. Cualquier pregunta del tema, pues nos dejan saber y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.